Bienvenidos al programa de La Clave Roja. Aquí estamos una vez más con el gran Geraldine. Buenas, Gerald. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estamos? Hola, el conde contador. Aquí estamos con el conde una vez más. Está un poco perdido aquí. Mira, pobre. Está un poco relegado en su segundo plano ahí, perdido un poco. Oh, no, pobre Donna. ¿Tú lo notas así que está un poco como deprimido, tú crees? No sé, yo creo que lo que lo deprime es que el mono naranja se le va a mezclar con la piel. No se sabe si está desnudo, si está vestido el rey ahora. Lo que está es gordo, eso seguro. ¿Cómo se ríe? Bueno, vamos a empezar con las noticias, Gerald, después de estos chascarrillos. Pues vamos a hablar un poquito de Rusia porque han pasado cosas, han pasado cosillas. Por lo que sea, ha habido una rebelión importante estos días, este viernes, sábado, que ha pasado algo un poquito peculiar, ¿no? Que por un momento nos han hecho pensar que la guerra iba a voltearse. Rebelión de Wagner exhibe la debilidad de Putin. Los mercenarios se acercan a Moscú y desisten tras un pacto que desactivaba la crisis. El Kremlin anuncia que retirará los cargos contra Prigozhin, que podrá refugiarse en Bielorrusia. Ha sido la noticia. Por un momento, este hombre, el cocinero de Putin conocido, que es un mercenario que tiene un ejército bastante importante, con el cual Putin tiene que contar si quiere ganar la guerra, que se tiene un ejército importante. Pues por lo que se ha habido fricciones con dos ministros rusos, el ministro interior y el ministro militar. Sí, por lo que yo me enteré parcialmente, el New York Times tiene un artículo muy bueno y dice que él estaba cabreado con el Ministerio de Defensa per se. Con el Ministro de Defensa, eso. Sí, y entonces estaba echando mierda contra ellos de que no les llegaba munición. Y claro, sin munición pues tenían complicado, por lo que sea, hacer la guerra. Y otras cosas, o sea, y esto es importante, otras cosas. Recuerda que él ha estado al pie del cañón, ¿no?, en esta guerra de Ucrania y ha sido uno de los generales que más victorias ha tenido para el ejército ruso. Entonces te quedas diciendo, coño, este tipo, ¿no? Los generales rusos que tienen vida militar, que tienen una carrera militar, ¿se dejan que les haga sombra este mercenario? Pues sí, este tipo es el que más terreno les ganó en Ucrania para Rusia, ¿no? Al ejército militar ruso. Y siempre le está echando en cara a los rusos que son demasiado, a los generales rusos que son demasiado burocráticos, ¿no? Sí, hay una guerra de egos, ¿no? Porque en este momento parece que este tío iba a poder opacar posibles aspiraciones incluso al gobierno o algo así, que había ahí un problema de que no se llevaban bien, ¿no?, estos ministerios con él, y entonces hacía múltiples vídeos echando mierda contra ellos y diciendo que si el gobierno estaba haciendo muchas mentiras y que si tenía más múltiples corrupciones, porque eso era síntoma de que a ellos no les llegaban la munición ni lo que les tenían que llegar porque se quedaban por el camino. Curioso está el hecho de que cuando Putin es amigo suyo antes de la guerra de Ucrania, y cuando le dice... Sí, y cuando le dice, mira, ¿qué tal si te vas a Ucrania a ganarme un poco de terreno, ¿no? El señor, este señor le pide, Prigozhin, le pide una concesión muy única, ¿sabes? Le dice que le deje reclutar para sus fuerzas mercenarias dentro de las cárceles rusas. Y Putin crea una ley, un edicto de excepción, para que él sea el primero y posiblemente el único que fue a reclutar entre los presidiarios, a cuenta de darles perdones, ¿no?, a largo plazo, en plan de que si tenías 20 años de cárcel, pues tenías que cumplir 5 con ellos, por ejemplo. Pero la otra crítica que no sé si es válida, pero seguro que vale la pena medirla, es que él usaba a estos presos con poquísimo entrenamiento militar como carne de cañón, como la primera avanzadilla, que era donde iban a caer las primeras muertes. Sí. El caso es que en un momento dado se cabrea. Ya había avisado hace una o 2 semanas, había avisado sobre estos problemas que tenía, y en un momento dado se cabrea tanto que coge su ejército y dice, pues voy a ir a Moscú y voy a ir a quitar la corrupción del gobierno. Ajá. Esto, por lo que sea, pues se lo toman mal en el gobierno, ¿no? Que venga un ejército tuyo en principio, o aliado tuyo, o que has pagado contra ti, y por lo que sea no se lo toman bien. De hecho, tienen algunos enfrentamientos. Bueno, también se habían quejado de que habían sido atacados por supuestos aliados y le echaba la culpa a estos ministerios, no, a estos ministros, ¿no? Y entonces él se cabrea y va hacia allí, y durante casi un día larga hacia Moscú, que fíjate, este es el mapa que tenemos aquí, que llega a estar bastante cerca.
a 200 kilómetros de Moscú, antes de su repliegue. Y una vez allí, y tras algunos enfrentamientos, no muchos, parece ser que se calma la cosa, llegan a un acuerdo y este hombre se va a Bielorrusia. El ejército parece ser que va a ser asimilado por el propio Ministerio de Defensa ruso. Vas a ser de ruso y que siguen con la contienda, ¿no? Esto tiene muchas implicaciones políticas. Lo primero, no se suele llevar bien este tipo de alzamientos, aunque él dice que no era un golpe de Estado, que no era un intento de golpe de Estado, que era para defender incluso al gobierno y era contra el ministro de Defensa, no era contra Putin. Pero por lo que sea, pues no se le ha entendido, ¿no? O no ha querido entender, o si había otra gente por detrás también tejiendo. Claro. Y esto no se lo toman bien. Normalmente esto es como... Él sigue proclamando a pecho descubierto que él es pro-Putin. Bueno, estos son ultranacionalistas todos. Aquí es quién es más nacionalista que quién, ¿no? Pero este seguramente, pues no sé yo lo que le quedará de vida, ¿no? Porque digo, estas cosas normalmente se suelen tomar mal. Y después hay otra cosa que es de las primeras veces que da signos de auténtica debilidad Putin, y eso se paga mucho dentro de los gobiernos rusos. Y puede ser el inicio de algo, que esto es lo que buscaba igual Estados Unidos, o era el plan de Estados Unidos, ¿no? Una guerra civil, o que es un golpe de Estado dentro de su propio gobierno, de gente todavía aún más loca que el propio Putin, cosa que yo no auguro que sea un buen plan. O sea, quiero decir, igual es Putin el que contiende a todos estos locos, lo hemos dicho alguna vez, pero los que tienen al lado, pues igual sí que tienen el dedo mucho más flojo de cara a utilizar armas nucleares, y yo creo que eso es, bueno, pues no es un buen plan, pero es el plan que tenía Estados Unidos y la OTAN. O sea que es curioso. A mí me llamó la atención los círculos conspiranoicos, cómo se propagaba información acerca de esta jugada, ¿no? Fíjate, trasladaron esto a que Prigozhin es uno de los gorros blancos que está dispuesto a limpiar el Deep State ruso, que lo va a hacer con la connivencia con el apoyo de Putin y de Trump. Esto es conspiranoia, te estoy hablando. Porque dice que no puede desnazificar Ucrania y a la vez dejar que el Deep State siga corriendo rampante dentro de Rusia. A mí me hace mucha gracia que hablen de desnazificar cuando se llaman mercenarios Wagner. O sea, que decir, estos muy progresistas no son tampoco, ¿eh? O sea, vamos a ver. Pero igual estas dos neuronas que hay que juntar para llegar a esta conclusión, igual mucha gente no llega, ¿no? O sea, incluido de un lado un conspiranoico como los ultranacionalistas del otro, ¿no? Pero bueno. Una vez más, por ejemplo, ¿no? Me llama la atención que Rafa Pal corrió con esto durante 10 minutos, ¿no? Y después ya se lo dejó de lado porque vio que no le daba demasiada agua. No le cuadraba en su ultra mega plan conspiranoico de ese 3 datos los junto y no cuadran ni para atrás. Y no cuadran. Y entonces se pasó una vez más a Vox, que va a salvar a España, y a la lucha anti-woke, ¿no? Y tal. Porque yo estoy en su canal de Telegram y, como te digo, yo alucino, ¿no? Las cosas que veo en estos conspiradesneuronados y eso, pero ni siquiera corrieron mucho con la idea de Rusia y el Deep State. Bueno, tremendo. Aquí vemos el desafío de Wagner, descubre las grietas del Kremlin. Vemos a ver cómo evoluciona esto. A ver, no sé si puede haber más alzamientos y sobre todo yo creo que va a haber muchos ajustes de cuentas, sobre todo por parte de Putin, que te digo que no se suele tomar muy bien este tipo de situaciones, ¿no? Que le hayan mostrado debilidad, Gerald. Ya. No, sí, vamos a ver cómo se desarrolla, a ver cómo va esto. De todas formas, Rusia le ha ocurrido esto de que ha mordido más de lo que podía masticar y lo que tenía que ser un paseíto, ¿no? por Ucrania y conquistarla, está siendo muy problemático. Sí, pero bueno, ya lo era hace un año, pero bueno, que en principio de momento no ha cambiado mucho la guerra. Bueno, me has mandado una noticia aquí que pone... te mandé una noticia que llegó de la Associated Press aquí en Estados Unidos. Resulta que una
una escuela concertada en el estado de Carolina del Norte. Empezó a recibir una demanda porque ellos tenían un uniforme escolar. El uniforme escolar estipulaba, ¿no?, que los chicos tenían que llevar pantalones y chaqueta y las chicas tenían que llevar falda y chaquetita, una Rebeca o lo que fuera. Entonces alguien empezó ya a protestar. Esto es una escuela concertada, ¿entiendes? No es pública per se, es de estas privadas que reciben fondos públicos, ¿no? Sí, mitad y mitad, sí. Bueno, pues alguien dentro del norte de Carolina pues hizo una demanda por obligar a los uniformes, a llevarlo a los... Y sobre todo hizo una demanda judicial, porque las chicas tenían que llevar falda. Entonces, no valía que llevaran falda pantalón, no valía que llevaran pantalones o que fuera del mismo color, lo que fuera, exigían la falda de las chicas. Entonces, poco a poco esto subió a través de la jurisprudencia, ¿no? Fue a la corte estatal, después subió a la corte que le llaman ellos regional, que no es provincial, sino más allá, es como casi es juntando varias regiones, ¿no? Y al final subió a la Corte Suprema. La Corte Suprema le dijo a la escuela concertada: déjate de gilipolleces y deja de andar haciendo mariconadas. Básicamente le dijo: deja de andar obligando a la gente a vestirse de una manera en que tú digas. Entonces les negó el derecho a la escuela concertada a obligar a las niñas a tener falda, a llevar falda dentro del uniforme escolar. Todavía pueden elegir uniformes escolares, lo que pasa es que creo que les obliga a que den más opciones. Pero la razón por la que te pasé esta noticia es por una cosa muy curiosa. Fíjate en una sección que hay ahí en el artículo que te mandé, que es un articulito corto, pero fíjate una sección que dice ahí: el fundador de la escuela, el señor Baker Mitchell, había dicho que el código de vestimenta hacia las chicas que llevaran falda era para promover la caballerosidad en los estudiantes varones. ¿Pero de qué siglo estamos hablando? Y que implementaran un sentido de respeto por las alumnas, por las estudiantes femeninas. Que esto me parece muy peculiar, que tuvieran que un sistema educativo tuviese los santos redaños de incluirlo en la petición a la Corte Suprema. Esta ideología tan carca. Y que después me digas a mí, ¿no? Que después me hables a mí de quién está imponiendo ideologías. Pero qué caballería, no entiendo esto. Bueno, no sé cómo está traducido, no te lo veo. Voy a ver yo lo estoy leyendo aquí. Dice: tenía la intención de promover la caballería. La caballería, eso es el Google traduciendo mal. La traducción es que promover la caballerosidad. Sí, bueno, la frase la entiendo, pero me refiero los estudiantes con respeto a las estudiantes. ¿Qué tendrá que ver ser caballeroso o ser galante con una mujer con que lleve falda, o que una mujer pueda elegir en ponerse falda o pantalón? Esto no se hubiera solucionado tan fácil. Que a mí no me gusta. Yo en un momento en un colegio de pago me obligaban a llevar también uniforme y no me gustaba nada. Ellos alegaban que así era todos la misma clase y no nos diferenciábamos por la ropa, ¿no? Pero bueno, pero no era tan fácil como que las chicas pudieran elegir entre falda o pantalón y ya estaba, que hubiera las dos opciones. Y ya está, solucionado el problema, ¿no? Y si alguna chica quería llevar pantalón porque se sintiera más cómodo, pues ya se acabó el problema, ¿no? Ahora que te advierto, con los sistemas de egalitarios, eso también puede llevar a que los chicos puedan elegir entre pantalón y falda también. También, sí. Pero bueno, no es lo que le pedían, o sea... No. Bueno, ya te digo, me parecía curioso porque el fundador de la escuela, tuvo la brillante idea de incluir ese tipo de lenguaje a la hora de explicar sus ideas ante la Corte Suprema estadounidense. Y allí todos en el jurado descojonándose de ¿no? ¿De qué siglo ha pasado? ¿De qué siglo no te creas, la mitad de la Corte Suprema estoy seguro que estarían de acuerdo con ellos, que son unos carcas que flipas. Bueno, yo tengo aquí una noticia. Tengo una concatenación de noticias, espero que no alargarme mucho. Quiero ponerte un extracto de Alex Fidalgo, un canal de YouTube que lo que tú me digas se llama El Podcast o algo así, que sale de Podimo y que está muy bien, la verdad, que yo lo suelo escuchar. Es un poco como el sentido de la birra, pero suele traer gente muy interesante. Bueno, el otro también lo trae. Y ha traído a un psicólogo, un especialista, además también de altas capacidades, que estudia gente un tío que sabe mucho, ¿no? De esto del cerebro, ¿no? Y entonces están hablando de psicópatas y están hablando en un momento dado. Yo recomiendo que lo escuchéis entera la entrevista, ¿no? Señales rojas que destapan a un psicópata.
te quiero, te respeto, me interesas, me importas, quiero hacerte el bien, pero ¿cuáles son los hechos? Entonces, las víctimas de psicópatas se ven confrontadas a un ángulo de distorsión formidable entre lo que los psicópatas declaran que hacen y lo que realmente hacen. Ese ángulo es tan grande que la distorsión es formidable y les lleva a quedar en una confusión mental, en una disonancia cognitiva, se llama así. Esa disonancia cognitiva es el arma con el que trabaja el psicópata. Por eso las señales rojas siempre son comportamientos que existen en la realidad, pero que deben ser tomados como lo que son, porque el psicópata, en su enorme locuacidad o capacidad de marear la perdiz, distraer la atención, llevar la conversación y las percepciones por otro lado, hace que las víctimas no den como creíbles, no den crédito a esos hechos. Las señales rojas, las víctimas lo reconocen siempre, estaban ahí mucho tiempo atrás. Debí verlo, todo el mundo me lo advirtió, porque muchas veces alrededor de las víctimas hay personas que lo ven. Y hay otro extracto que te quiero poner aquí un poquito más adelante. En definitiva, es una estrategia para enloquecer, pero una estrategia de guante blanco, porque presuntamente no tiene un actor detrás. Los psicópatas se las arreglan siempre para invertir el proceso de victimización. Ahí estamos. Y hacer que la víctima del proceso crea no solamente que no es víctima, sino a veces el psicópata se hace pasar por víctima de su víctima. Y esto es el golpe maestro de los psicópatas. No es que... Bueno, ahí lo detalla más, ¿no? Pero has oído lo que ha dicho, ¿no? De hecho, hay una película que ha salido hace poco que se llama Renfield, que no sé si la has visto. Renfield es el que ayudaba o era un acólito de Drácula, ¿no? Del conde de aquí, del amigo del conde Drácula. Y entonces la película va sobre relaciones tóxicas, ¿no? Renfield, que iba a conseguir una víctima para el conde Drácula, sigue a uno y resulta que ese iba precisamente a una reunión de gente que eran víctimas de gente tóxica, ¿no? Que son narcisistas. Y él se mete ahí por casualidad y escucha aquello y se da cuenta que él tiene una relación tóxica con el conde Drácula. Y hay una escena, que yo no sé si la has visto, ¿no? La iba a poner, pero bueno, como todavía no la he encontrado en español, o iba a poner el extracto, ¿no? Pero hay una víctima que sale, Nicolas Cage, maravilloso, que yo creo que ha nacido para ese papel, y en el momento en que él se rebela contra su jefe, al que le tiene un terror atávico, y se da cuenta del conde Drácula, va a su casa, que es como la primera vez que sale el conde Drácula, ¿no? Va a la casa de Renfield para reclamarle a Renfield, y cómo no utiliza poderes del vampiro, ni su poder de magia, ni nada. Simplemente con su elocuencia consigue dominar otra vez a la víctima, dándole la vuelta, lo que está diciendo aquí, dándole la vuelta, utilizando las palabras y recriminándose a él mismo como que él es la víctima por culpa del otro, ¿no? Y el otro no tiene la suficiente fuerza dialéctica para defenderse, ¿no? Y la película va de eso. O sea, y es muy gracioso, ¿no? De cómo es posible que es el puto conde Drácula y no seas capaz de ver, o lo que te ha costado ver 2 siglos, ver que tienes una relación tóxica, ¿no? Te doy otro ejemplo, ¿eh? Tú imagínate que hay un país y que resulta que hay unos conservadores, ultraconservadores, y después hay la gente más progresista normal. Y los conservadores notan que los progresistas están progresando mucho y agarran al estamento militar y empiezan a pelear para cambiar el sistema, ¿no? Y hacen una guerra. Y en esa guerra pues empiezan a haber... Pues eso, empiezan a matar a mucha gente y acá hay millones de muertos, ¿no? Y el pueblo sufre hambre, sufre opresión, sufre de todo. Al acabar la guerra, se dice que al final era culpa de todos, que al final todos te tuvieron la culpa, no hay que buscar buenos ni malos. Se puede incluso levantar un monumento y decir que íbamos a enterrar cadáveres de todos los hermanos caídos en combates, ¿no? Una disputa entre abuelos, una disputa entre nuestros abuelos. Bueno, yo no sé a qué te refieres tú, pero te digo, ¿no? Que después haces eufemismos, ¿no? Diciendo no abrir viejas heridas, de por qué levantar muertos de las cunetas, ¿no? Porque total, así vas a molestar. Es muy parecido a lo que tú me estás contando de Renfield, bueno, ¿no? Que la gente que abusa echa en culpa a la gente abusada, diciendo por qué quieren reivindicar sus derechos, ¿no? Sí, pero, y bueno, y también yo encontré muchas similitudes con las reacciones sectarias.
Es que es un poco por el alejamiento de la realidad de las personas que viven en otra realidad, ¿no? Yo es una relación tóxica de pareja, una relación de codependencia y es muy similar, y de hecho yo creo que el tratamiento es muy parecido a salir de una secta. Pero recordemos, el victimario se alega o se convierte o dice que él es la víctima. Esa es la palabra clave, ¿no? Sí. Y la víctima siente culpa por hacer sentir mal al que está infligiendo el daño. Yo quiero recordar a toda la audiencia, al ex concursante de Gran Hermano, si quien busca y captura a la espera de la decisión del Supremo, Carlos El Yoya salió en la entrevista de El Mundo con una camiseta que ponía "Yo soy la víctima". Recordemos que es un caso de manual de sometimiento y de abuso durante un montón de tiempo. Y cómo sale él cuando hace la entrevista, estando escondido y con un juicio ya que lo ha perdido, que en un juicio se ha demostrado que había maltrato sistemática en esa casa, él con una camiseta en la entrevista que pone "Yo soy la víctima". Bien, quiero poner otro ejemplo, ¿no?, de narcisismo y de abuso. No es exactamente lo mismo psicopatía que narcisismo, pero la verdad es que el daño es bastante similar. Dani Alves, acusado de una violación hace poco y que ha saltado a los medios. Dani Alves contra la víctima. "No sé si tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches, pero yo la perdono". Después Ana Rosa también hace unos días le hizo una entrevista a raíz de otra periodista que tiene ella y, bueno, aparte de que dio bastante asco la entrevista, ¿no?, darle voz a esta gente. ¿Qué tipo de periodistas son estos que le dan voces a violadores? No, y blanquearlo, ojo, porque tú puedo llegar a entender que hagas una entrevista, pero es que tú veías la que le había hecho entrevista y estaba blanqueándolo. Está diciendo, no, está muy empático, está muy tranquilo, está muy bien en la cárcel. La víctima ha mantenido una teoría muy inamovible y él lo que hace es que nos da muchos titulares sorprendentes. Dice, yo no me voy a casa, me detengo y me voy a una comisaría para aclarar lo ocurrido, dice Dani Alves, cuando directamente se ve que lo marcha. Ojo, es que el problema es que, digamos, que tiene las cámaras de vídeo. Él dio 4 o 5 versiones diferentes. Estuvieron en un encuentro en el baño. Él tienen restos de semen en la vagina de ella y ahí cambia la versión entre unos y otros, ¿no? Que ojo con esto de la ley del solo sí es sí, donde tienes que demostrarlo con una heredita. Aquí en este caso igual van jodidos para demostrarlo si hay o no consentimiento, en vez de tener el consentimiento en el eje de la ley, ¿no? O sea que, pero bueno, eso sería ya otra discusión y otra cosa, ¿no? ¿No ves? Y dice, está muy pequeño, está muy tranquilo, adaptado, es pequeñito, le ha crecido el pelo y tiene una imagen muy empática y muy serena. Esto dice aquí esta periodista, hablando con Ana Rosa. Pero es que incluso llegan a decirle, bueno, dice Ana Rosa, le pregunta, ¿te preocupa que te puedan acusar de blanquear a un presunto violador? Le ha preguntado a la presentadora y sí, esta mañana ya he salido con el chubasquero y el paraguas abierto, por si nos van a decir cosas. ¿No lo ves? Esto es, no sé si ella tiene la conciencia tranquila, pero yo la perdono. Hasta ahora ha explicado el relato asustadizo. Algunos de los titulares. Apelo a su conciencia, la mía la tengo tranquila, dice Dani Alves. Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. El programa de Ana Rosa bate récords de ignominia, entrevista a Dani Alves y le dice que perdona a la víctima. ¿Alguien puede pensar que un futbolista muy millonario, que lo ha ganado todo en el mundo del fútbol, pueda tener algunos toques de narcisismo y que se crea? De hecho, hay partes en las que se decía que en la primera vista hablaban de la palabra narcisista dentro del periodismo, que él se creía por encima y que cómo era posible que le juzgaran por esto, que él como que no le daba importancia, no se le acababa de creer, no, estaba fuera de la realidad absolutamente, ¿no? Dani Alves, la perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono. Invisibilización y revictimización a la agredida, blanqueamiento del agresor, ¿no? Dice esta Ainhoa Martínez. Yo nunca me equivoqué al elegirla como la mujer con la que quiero compartir mi vida, pero seguramente ella sí que se equivocó al elegirme a mí. Eso es lo que dice Dani Alves cuando habla de su exmujer, ¿no? Que en cuanto pasó todo esto, le pidió el divorcio. ¿No te parece una frase tremenda? O sea, para engatusar a alguien, precisamente. Algo que podría hacer alguien, un narcisista, por ejemplo, o alguien, bueno. Bien, ¿quién más dice soy inocente constantemente? Tras 37 delitos federales y también el de presunta violación o presunto abuso sexual, que fue juzgado agresiones sexuales, sí. Y perdió el juicio Donald Trump, ¿no? Pero él sigue diciendo soy inocente. Es más, ni siquiera se presentó al juicio. Al juicio sobre abuso sexual o violación sexual que fue acusado y ya fue juzgado, no se presentó. Él está tan por encima que la justicia no puede tocarle, ¿no? Eso cree él.
Entonces, bueno, pues yo creo que estos síntomas precisamente sobre estos... Yo creo que sí que es narcisismo más bien, ¿no? Es por encima sí, del bien y el mal. Un extraño narcisismo carente de empatía que quizás sea fronterizo con psicopatía, ¿no? Sí, estar muy subido, o sea, literalmente. Tanto que puedes hacer lo que te dé la gana y no pagar las consecuencias y no tener en consideración a otras personas. Yo creo que también es un poco el clasismo, ¿no? Esta gente vive en sus burbujas, en especial los futbolistas, bueno, y los políticos de este nivel también viven en sus burbujas, ¿no? Y cuando ven igual a un trabajador, a una persona normal, a una chica de 20 años o de 10, sí, era muy joven esta chica, pues es como una más, ¿no? Como que tienen derecho a... Y ojo con esto, porque esto me parece tremendo, que las televisiones lo blanqueen, que las televisiones no pongan el ojo sobre ello, que les den altavoz, que los... Bueno, no sé, me parece tremendo. Y sobre todo una periodista, una mujer encima, ¿no? Es como, yo creo que es doble delito. Bueno, Gerald, te paso la batuta. Bueno, ahí te mandé un enlace. Este enlace es de lo más mejor, de lo maravilloso, maravilloso. Resulta que por allá por el año 2000 pasó una ley en estadounidense que decían que las corporaciones eran entidades votantes por allá por el 2000, que básicamente se le concedía a las corporaciones los mismos privilegios, pero no las mismas responsabilidades, pero sí los mismos privilegios que las personas físicas, que tú y que yo. Y decían que esto lo estaban haciendo porque querían eventualmente permitir que también las corporaciones votaran. Pero a ver, es que me parece tremendo. Esto fue una ley que pasó. Me río por no llorar, y que cuele. Esto fue una ley que pasó en Estados Unidos, que mucha gente puso grito en el cielo, mucha gente, hablo con sentido común o por lo menos con conciencia de clase, como yo, puso grito en el cielo. Pero no ocurrió nada en particular en torno a que esta ley había pasado. ¿Por qué? Yo creo que porque, y esta es mi propia interpretación, creo que porque esta ley era tan importante e iba a cambiar tantas cosas que había que dejarla reposar antes de empezar a usarla. Ahora han pasado casi 23 años del inicio de esa ley. Y Delaware, que te acabo de mandar la noticia, Delaware es un estado en Estados Unidos, de los 50 estados que tiene, donde acaban de poner, ¿cómo se dice? Acaban de intentar de plantear una ley en el estado de Delaware, la están pasando a votación, sometiendo, para que las corporaciones puedan efectivamente votar en las elecciones. Me parece tremendo. Pero ¿qué es peculiar de todo esto? ¿Pero cuánto vale su voto? ¿Un voto? Todavía se está... Sí, o sea, una corporación un voto. O una corporación un voto, pero vale lo mismo el de la limpiadora un voto que el de Microsoft otro voto. Claro. Pero ahora, esto es lo curioso, ¿eh? Esto es lo curioso. Delaware es uno de esos estados que no le pasa impuestos a las corporaciones por estar registradas en Delaware. O sea, que no pagas impuestos y tienes voto además. O sea, tienes los derechos pero no los deberes. Qué guay. Es básicamente un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos para las corporaciones. Y como tiene esos beneficios, resulta que Delaware tiene más de 1.8 millones de corporaciones registradas. 1.8 millones de corporaciones. Tiene casi más corporaciones que habitantes. Por eso te digo que esto no es algo para reírse o decir, jo, qué locos están los americanos, ¿no? Como ves... Pero, Gerald, es que, a ver, vamos a ver, las grandes empresas, las megacorporaciones, incluso las corporaciones, o incluso a nivel autonómico también ocurre. Una empresa media, en un momento dado, se reúne con el alcalde o con los poderes y reúne y presiona. Claro. Aparte ya de tráfico de influencias que suele habituar, ¿no? Pero puede llamar y presionar y decir, oye, si me pones este impuesto, pues me voy, o no hago, o abro esto, o si me das una facilidad, abro esto, o abro tantas tiendas, o tal. Y esto es a la orden del día, ¿no? Cuando a un trabajador le despiden, se va a la puta calle, tiene su paro, o si tiene, y no tiene manera de presionar. Aparte, las grandes megacorporaciones normalmente tienen sus medios afines también, ¿no? Otra manera de presionar. Y claro, ¿qué les faltaba también? Pues el voto, ¿no? O sea, que poder votar, que es lo único en lo que somos todos iguales, ¿no? Quitando la ley de Ohm y mierdas así similares que también nos la meten doblada, ¿no? Claro. Pues ni siquiera eso nos quieren, o sea, hasta eso nos quieren quitar, ¿no? Es como, no valemos nada, entonces.
Como un experimento de esta ley, desde el 2019, diferentes pueblos, diferentes comunidades dentro de Delaware han estado probando a darle a las corporaciones que están registradas derecho al voto. Estas se incluyen Fenwick Island, Henlopen, Acres y Dagsboro. Bueno, así pues, ha llegado a demostrarse que en el 2019, un señor que era gerente de 31 compañías, pues votó 31 veces. Porque tiene 31 compañías registradas. Claro. Ahora, es que me parece. El pueblo donde esto ocurrió están haciendo un referéndum para enmendar la ley y para poner aún más trabas para que una persona no tenga 30 votos, como así le pasó votan, a este señor. Así no votamos mal, como dirían algunos. Es que hay que votar bien. Ya votan ellos por ti, entonces, ¿no? Ajá. Pues pensé que te gustaría la noticia. Me aterra que esto se copie en el resto del mundo, porque claro, además es fragantemente, o sea, que no somos tan imbéciles como para comernos esto. O sea, quiero decir, ¿quién defiende esto? O sea, ¿cómo puedes salir a un medio y defender esta medida? Es que, y que se lo coman. Ni siquiera hace falta defenderlo. Lo que ha ocurrido es que desde que esta medida ha pasado, solamente han lanzado notas de prensa alabando la medida. Cuando aparece un concejal, aparece un político como por ejemplo Bernie Sanders, que es socialista, y empieza a quejarse contra eso, contra esta medida, ¿no? Es porque lo han invitado a hablar de otro tema y él eventualmente consigue traer este tema y se empieza a quejar de él y le cortan. Qué vergüenza. O sea, tiene que hacer... Buah, es que me parece tremendo. Me parece tremendo. Yo esto me parece un golpe blando. Es quitarle el poder al pueblo. O sea, su único derecho. Ten el ojo puesto a que no lo exporten a otros países y a otras democracias. Me parece tremendo. Bueno, vamos a dejarlo aquí hoy. Ha estado bien, Gerald. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene o el próximo día, no sé cuándo sea. Venga. Suscribiros, compartir, que debemos ir de pobres. Hasta otra. Hasta otra. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de evox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.